Hola a todos, bienvenidos a este video sobre color. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la aplicación de color y pues cómo nos va a servir a la hora de trabajar para diseño. Entonces tenemos aquí nuestro círculo cromático, que es el que hicimos en clase. El círculo cromático, entonces vamos a entender, bueno, para qué hicimos esto, para qué nos va a servir y cómo los modelos de color que creamos acá nos van a servir un poco o los vamos a utilizar para crear nuestros diseños. ¿Listo? Entonces, si no han hecho los círculos cromáticos, al final de este video están los dos links para que vean los tutoriales, para que los hagan y para que tengan estos círculos cromáticos y podamos trabajar con ellos. ¿Listo? Entonces, lo primero que va a tener en cuenta es que ahí tenemos el círculo cromático completo, pero entonces vamos a entender muy bien de dónde salen todos esos colores y todas esas aplicaciones que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, para entender muy bien, primero tenemos que repasar el círculo cromático anterior. ¿Listo? Entonces, en este círculo cromático anterior lo que aprendimos es colores primarios, secundarios y terciarios. Entonces, vamos a familiarizarnos con esa terminología y son los términos que vamos a empezar a usar a la hora de referirnos un poco a los colores. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los colores primarios? El amarillo, el azul y el rojo. Estos tres centrales. ¿Listo? Entonces, amarillo, azul y rojo. Lo muevo acá, muevo el azul acá, muevo el rojo acá. He creado parte de mi primer círculo cromático. Si yo mezclo dos colores principales o dos colores primarios, ¿cierto? En este caso el amarillo y el azul me va a dar este verde, que lo proyecto acá. Si mezclo amarillo con rojo, me va a dar este naranja acá. Estoy contando con que estoy mezclando la misma cantidad de cada color, ¿no? Y el azul con el rojo me van a dar este morado de acá. ¿Listo? Entonces, ahí estamos hablando de unos colores secundarios que surgen a partir de mezclar estos colores primarios. ¿Listo? Entonces, ¿qué notamos? Aquí notamos que estos colores, digamos que en video y, bueno, de pronto si lo ven, si tienen la oportunidad de verlo, que yo creo que sí en vivo y en directo el círculo cromático, van a notar un poco la diferencia entre los tres tonos, pero ¿por qué no se nota tanto? Y vamos a partir de ahí. Este azul es muy oscuro, ¿listo? Y este azul, al ser muy oscuro, entonces me va a afectar mucho el trabajo aquí, ¿listo? Entonces vamos a ver cómo en el círculo cromático anterior también me afectó, en este círculo cromático, la zona de los tonos oscuros referentes, ¿listo?, a la aplicación del azul, los morados, etcétera. Vean que no se nota tanto como se oscurece el color. ¿Listo? Entonces, tenemos primarios, tenemos secundarios y tenemos ahora los terciarios. ¿Qué hago yo? Cojo un primario como este amarillo y un secundario como este verde, los mezclo y genero un terciario que sería este verde amarilloso. ¿Listo? Y así sucesivamente hay colores terciarios por toda la rueda. Solo lo hemos venido viendo a medida que vamos construyendo estos círculos cromáticos. ¿Listo? Entonces he generado los colores, ¿cierto? Los colores vivos, específicos, que se pueden generar a partir de la mezcla de estos colores primarios, ¿cierto? Entonces podemos decir que aquí hay un matiz o 12 matices diferentes de colores, ¿no? Amarillo, verde amarilloso, verde, verde azuloso, azul, ¿cierto? 12 colores con los que voy a empezar a trabajar. Entonces, una vez sé mezclar primarios, secundarios, terciarios, entonces ya puedo trabajar el círculo cromático que me va a ser súper útil. ¿Listo? Entonces, tengo este círculo cromático acá, ¿vale? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? ¿O para qué trabajo este círculo cromático? ¿Listo? Entonces, cojo esos 12 matices de colores, primarios, secundarios, terciarios, ¿cierto? Cojo todos esos 12 colores y los ubico aquí en la rueda. Son los mismos 12 colores que encontramos en el otro círculo cromático. Aquí podemos ver el primario amarillo, el azul, el rojo, ¿cierto? La mezcla de dos primarios me va a dar el secundario que está acá. La mezcla de un primario con este secundario me va a dar el terciario y así sucesivamente en toda la rueda. Pero entonces, ¿qué hicimos en este círculo cromático en particular? Empezar a ver cómo esos 12 colores, todos esos 12 matices de colores, empezaron a comportarse a medida que yo aplicaba blanco y a medida que aplicaba negro, ¿cierto?
Entonces vamos a ver cómo esos colores, qué pasa si ese color se va oscureciendo y qué pasa si ese color se va aclarando. Entonces es lo que empezamos a ver. Aquí empezamos a ver las diferentes gamas de colores que conocemos o que hemos visto tradicionalmente por ahí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, sé que si quiero sacar un color piel, tendría que mirar como esta gama de colores por aquí, ¿cierto? Entonces casi que es un naranja aclarándolo. Si le coloco un poco de café, bueno, algo así, entonces voy a generar diferentes matices de color piel, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y los naranjas oscureciéndolos van a armar un poco los cafés. Entonces básicamente yo puedo aplicarle un poquito de este café a cualquiera de estos y me va a generar diferentes tonos piel. ¿Listo? Por ejemplo, es un ejemplo que estoy tomando. ¿Vale? Entonces, aquí empezamos a ver cómo yo puedo ir mezclando colores para generar otros colores y cómo hay una variedad y una amplia gama de colores con las que yo puedo trabajar. Muchas veces yo uso el amarillo, el azul, el rojo, este verde. Uso si acaso dos verdes o dos morados específicos o dos naranjas específicos, uno claro y uno oscuro. Y no me doy cuenta de la cantidad de gamas de color que puedo usar, claras, oscuras, etcétera. ¿Listo? Entonces, esa es la primera visión que me va a dar el círculo cromático como tal y es la primera visión que me va a ayudar a trabajar en un futuro. ¿Listo? Entonces, lo siguiente que debo tener en cuenta, bueno, es que hay una terminología que se empieza a usar y para la que se empieza a aplicar este círculo cromático. Entonces vamos a ver ahora, ya no solo sabemos cómo se aplican cómo se mezclan los colores, pues, para generar diferentes colores específicos, ¿cierto? Sino que vamos a empezar a ver, y más adelante empezaremos a aplicar en unos ejercicios, vamos a empezar a ver, bueno, cómo puedo usar estos colores en diseño, ¿listo? Pero entonces, para saber cómo usar estos colores en diseño gráfico, tenemos que entender una terminología que es la que vamos a terminar de ver hoy. Entonces, en el colegio nos enseñaron que tenemos los colores fríos y los colores cálidos, ¿listo? Repasando así fuertemente para los que no saben, ¿cierto? Digamos que si dividimos entonces este círculo cromático casi que en mitades, encontramos una gama de colores fríos que son estos colores de aquí, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los verdes, azules, morados, ¿sí? Entonces casi que esta mitad de este morado, ¿cierto? Hasta el verde me generan los colores fríos que me dan unas sensaciones diferentes que se lo veremos después. Y aquí abajo tenemos unos colores cálidos, ¿cierto? Entonces nos enseñaron que si íbamos a pintar un atardecer, entonces usábamos amarillos, naranjas, rojos, etcétera, y empezábamos a mezclar y me generaba un atardecer súper genial, ¿cierto? Con colores cálidos. Y que si íbamos a usar colores fríos, entonces usábamos azules, verdes, morados y me generaba una sensación diferente, ¿cierto? Eso lo veremos un poco en psicología del color, qué sensaciones me generan y cómo se pueden usar. ¿Listo? Entonces sabemos que hay colores fríos y cálidos y muchas veces cuando hablamos de colores decimos colores fríos, colores cálidos y no salimos de esas dos terminologías, ¿cierto? Entonces, ¿qué colores vas a usar? No voy a usar unos colores cálidos, voy a usar unos colores fríos. Listo, está bien, ¿vale? Pero hay más terminología que puedo usar, ¿cierto? Y mucho más adelante, después de esa terminología, entonces empezaremos a ver cómo aplicamos unas cuestiones psicológicas que cada uno de estos colores tiene, ¿cierto? Entonces cada uno de esos colores me genera unas sensaciones, unas emociones y los diseñadores y las marcas se valen de esas sensaciones, esas emociones para trabajar, pero bueno, eso lo veremos cuando vemos psicología del color un poco más adelante. Ahorita vamos a entender conceptos claros de lo que es el color como tal. ¿Listo? Entonces tenemos ahí colores fríos, cálidos, ¿cierto? La aplicación de primarios, secundarios y terciarios, que ya hablamos de eso. Y vamos a empezar a ver los 4 elementos o terminologías que vamos a empezar a usar a partir del día de hoy, ¿vale? Entonces, correré aquí un momentico. Y aquí tengo básicamente el listado, ¿listo? Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos 4 términos relacionados al color, que son monocromático, colores adyacentes, colores complementarios y tríadas de color. Entonces vamos a empezar a entender esos y vamos a desarrollar un ejercicio con estos elementos
para poder seguir trabajando más adelante con psicología del color y entender más cosas. Vamos entendiendo cosas básicas lentamente, vamos aplicando y más adelante vamos viendo más. ¿Listo? Entonces, recapitulando, colores primarios, secundarios, terciarios, ¿cierto? Ya hablamos de los fríos y cálidos, que eso lo conocemos básicamente en el colegio, en arte, bueno, en cualquier lado nos hablaban de ese tema. Y es el tema más recurrente cuando hablan de color. Pero cuando hablamos de estos 4 términos, ya la gente empieza como que, ¿qué es esto? ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a empezar a hablar? Vamos a empezar con el monocromático. ¿Listo? Entonces, cuando hablo de monocromático, mono, me está hablando de una sola cosa, ¿cierto? O sea, estoy hablando de un color. Monocromático, estoy hablando de un color. ¿Vale? Entonces yo digo, bueno, en mi diseño, por el estudio que hice, y eso lo veremos cuando escojamos el color para la marca que vamos a hacer, en mi diseño, ¿cierto? Yo escogí este verde, ¿cierto? Ese es el verde que quiero trabajar. Entonces, ¿qué resulta? ¿Qué pasa con este verde? Resulta que si ese verde lo aclaro, me da unos diferentes tonos, ¿cierto? Aquí. Y si lo oscurezco, me da otros tonos, ¿cierto? Entonces, toda la línea de colores que está aquí con este verde, hacia la oscuridad, ¿cierto? Y hacia la luz, o hacia el blanco, o añadiéndole negro, como lo quieran tomar. Todos esos colores hacen parte de la línea monocromática de ese verde. ¿Listo? Entonces, este verde es el tono monocromático que escogí, pero tiene gran variedad de tonos claros y oscuros con los que puedo trabajar. Entonces yo puedo hacer mi diseño con este verde y aplicar todos estos tonos que puedo lograr de aquí hacia allá. Si aplico más blanco, el blanco que yo quiera, o con los tonos oscuros que puedo lograr. Entonces estoy haciendo un diseño monocromático con un solo color. ¿Listo? Puede ser el azul, puede ser el rojo, puede ser este morado, puede ser este morado azuloso, ¿cierto? Puede ser este verde azuloso, ¿cierto? O este naranja más amarilloso. Bueno, el que sea, he elegido un elemento monocromático. ¿Listo? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta ahora o de qué tenemos que hablar? Bueno, tenemos que hablar ahora del segundo término, que son los colores adyacentes. ¿Qué son los colores adyacentes? Colores adyacentes son colores que están juntos en este círculo cromático. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, voy a usar este amarillo, este naranja. Los dos están pegados, ¿cierto? Están juntos o son adyacentes. Entonces, cuando yo tomo estos dos, estoy diciendo que estoy usando colores adyacentes. Entonces estoy usando el naranja y el amarillo junto con sus tonalidades oscuras y claras. Entonces tengo una gran variedad de elementos para trabajar con estos colores adyacentes que hay aquí. ¿Listo? Yo puedo escoger 2, 3, 4, 5, 6, 8 colores adyacentes. Bueno, la cantidad que yo quiera con sus tonalidades hacia claro y hacia oscuro. Y puedo decir que estoy usándolos apropiadamente como colores adyacentes. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, cuando hablamos de colores cálidos, realmente estamos hablando de colores adyacentes, ¿no? Y cuando hablamos de colores fríos, que son las tonalidades que hay aquí arriba, estamos hablando de unos colores adyacentes que yo estoy usando para mi pintura, para mi diseño, para mi trabajo, para lo que sea. ¿Listo? Entonces, ya habiendo entendido estas dos terminologías, vamos con la tercera. ¿Listo? Entonces, tenemos primarios, secundarios, repasando, ¿cierto? Terciarios. Tenemos monocromáticos, tenemos adyacentes, ¿listo? Y ahora vamos a ver los colores complementarios, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de colores complementarios, estamos hablando de colores que contrastan muy bien entre sí, o colores que son opuestos entre sí, ¿listo? Entonces, normalmente uno le dicen, hey, si usted va a usar algo verde, pues no lo combine con rojo porque como que son colores opuestos, no se vería bien, etcétera. Pero resulta que si yo pongo un elemento verde dentro de elementos rojos, ¿cierto? Si tengo toda una variedad de elementos rojos y de repente aparece un elemento verde, ese elemento verde va a resaltar, ¿cierto? Y todo ese rojo que yo usé me va a ayudar a resaltar ese verde. ¿Listo? Entonces, ahí es donde estoy hablando de colores complementarios, ¿cierto? O colores opuestos. ¿Listo? Entonces yo escojo
digamos este naranja, y si me voy derecho, encontraré el opuesto o el complementario de esta tonalidad que escogí de acá, ¿cierto? Entonces, a eso me refiero con colores complementarios, y resulta que esos colores complementarios, bueno, como dije, ayudan a resaltar los elementos entre sí. Hay gente que los usa a la hora de diseñar, ¿listo? No necesariamente yo puedo decir que solo este naranja, yo puedo decir que estos dos, ¿no? Entonces, los complementarios de estos dos son los opuestos, que serían estos de acá, ¿cierto? O puedo tomar 3 con sus complementarios y así sucesivamente, ¿listo? Igual que hice con los adyacentes, etc. Entonces, en eso se basan un poco los colores complementarios como tal, ¿listo? Y el último tema que vimos fue las triadas, o el último tema que estaba ahí establecido son las triadas de color. Cuando estamos hablando de triadas, estamos hablando de 3, ¿no? Triadas, ¿listo? Entonces, ¿en qué consiste la triada? En escoger 3 colores. ¿Qué características deben tener esos colores? Bueno, que estén equidistantes entre sí o a la misma distancia, ¿cierto? Cuando empezamos a hacer este círculo cromática, cuando hicimos el amarillo, el azul y el rojo, nos damos cuenta que entre el amarillo y el azul primario, ¿cierto?, hay 3 espacios. Entre el amarillo y el rojo hay 3 espacios, y entre el rojo y el azul hay 3 espacios, ¿cierto? Entonces, técnicamente entre el amarillo y el rojo está la misma distancia que del rojo al azul, y del azul al amarillo la misma distancia, ¿cierto? Ahí es cuando hablo de un término de equidistancia. Entonces, si yo cogiera el amarillo, el azul y el rojo, estoy usando una triada de colores, ¿listo? Entonces, si voy a usar este naranja, bueno, tendría que usar este, ¿cierto? De aquí, 1, 2, 3, y tendría que usar este de aquí. Y he generado otra triada de colores equidistantes entre sí. Entonces, ¿qué problemas tienen los colores equidistantes entre sí? Bueno, el principal problema que tienen es que no combinan muy bien, ¿listo? No combinan muy bien porque, bueno, están muy separados entre sí en la paleta de color, no tienden a combinar. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Se escoge uno como principal, ¿cierto? Supongamos que yo diga el amarillo es el principal y va a ser la carga fuerte que tiene este diseño o este trabajo, y con el azul y el rojo hago elementos secundarios, incluso terciarios dentro del diseño. Entonces va a resaltar mucho el amarillo, y el rojo y el azul van a complementar un poco ese trabajo. De esa manera aplicaré mucho mejor el color, ¿listo? Cuando hablo de triadas de color, ¿listo? De todas maneras, las triadas pueden ser de 2, ¿no? Yo puedo coger estos 2, con estos 2 y estos 2, bueno. Pero entre más colores, creo que las triadas son más complejas de trabajar, pero lo podemos hacer, ¿listo? Entonces, a partir de ahora, vamos a empezar a hablar de esas terminologías, y mucho más adelante empezamos a ver cómo aplicaremos este círculo cromático a la hora de diseñar, ¿listo? O a la hora de pintar, a la hora de dibujar, de acuerdo a los diferentes trabajos que vayamos desarrollando durante la clase, ¿listo? Entonces, esa es más o menos la terminología que quería que tuvieran clara. Lo importante es que, bueno, la tengan anotada, la tengan apuntada, la tengan presente, porque con esa terminología vamos a empezar a hablar en clase, ¿listo? Entonces ustedes van a decir, profe, para este diseño escogí unos colores complementarios, o escogí una triada de color, o escogí estos colores adyacentes, o escogí esto, ¿cierto? Voy a usar este primario con este secundario, porque tal cosa, ¿cierto? Se va a empezar a explicar y se va a empezar a hablar de esa manera, ¿listo? Esa manera nos va a ayudar como a entender muy bien el color, ¿cierto? Cuando estemos hablando con un cliente, nos va a ayudar a que el cliente vea que tenemos propiedad sobre el tema y sobre lo que estamos hablando, ¿sí? Y nos va a ayudar a explicar mucho más cuando ya entremos a trabajar en teoría del color, todo lo que es las emociones, las sensaciones, los sentimientos que me generan cada color, y cómo estos se aplican a la empresa a la que voy a hacer el diseño, ¿listo? O el dibujo, o el cuadro, o la pintura, o bueno, lo que sea, ¿listo? Entonces, esta es la terminología a la que quería llegar, lo que quería trabajar con estos círculos cromáticos, y estos círculos cromáticos, no los boten, son la base para el trabajo que vamos a empezar a desarrollar, ¿listo? Entonces, siempre nos remitiremos otra vez al círculo cromático, a los colores adyacentes, ¿cierto? O a los colores, a las triadas de colores, o vamos a hablar de monocromía, o vamos a hablar de estas terminologías, ¿listo? Entonces, tengámoslo en cuenta, trabajemos con esto, y pues si no han hecho el círculo cromático,
recuerden que aquí al final de este video entonces les pondré los links para que lo hagan, ¿cierto? Es importante que lo hagan para que me entiendan todo lo que vamos a empezar a trabajar. Es importante hacer estas mezclas para saber, bueno, cómo genero colores, cómo surgen, de dónde los puedo ubicar, porque pues no todo lo vamos a hacer en computador, no todo siempre va a ser hecho en computador. A veces el cliente requiere cosas a mano y bueno, es bueno saber todos estos colores, ¿no? A veces le dicen a uno, ¿cómo genera un verde? He visto diseñadores que no saben cómo generar un verde. ¿Listo? Les pregunto, ¿cómo hacen un naranja? ¿Cómo hago un naranja amarilloso? ¿Cierto? Más o menos cómo logro un tono piel si tengo solo amarillo, solo y rojo, bueno, y blanco, ¿cierto? Entonces, ¿qué colores puedo mezclar para generar otros, etcétera? Todo eso tenemos que entenderlo y lo entendemos a partir del círculo cromático, bueno, los dos círculos cromáticos, y la teoría y la temática que vamos a empezar a trabajar. De la misma manera, cuando empecemos a trabajar y hacer nuestros trabajos, bueno, en las explicaciones que vamos a dar, a veces yo no sé al cliente cómo abordarlo en una explicación, cómo hablarle del color, cómo especificar. Los clientes siempre preguntan por qué escogiste ese color, por qué ese color y no este otro, por qué el color, qué sensación me genera. Entonces el cliente de pronto quiere un azul, pero uno llegó con un diseño en naranja. Tengo que saber explicarle por qué ese naranja, de dónde salió, por qué decidí hacerlo en ese tono y no en el azul que él quería, ¿cierto? Ese tipo de elementos tenemos que saberlos explicar y trabajarlos siempre, ¿listo? Entonces, esto es todo respecto al círculo cromático por ahora y ya iremos trabajando temática nueva respecto a todo esto.